Se vuelta cerrando los ojos. ¿Qué chingas? ¿Así le pegó a la mujer? ¿Así le pegó? ¿Sí? ¿Así le pegó? Ya. Bueno. Fofo Márquez ya no es el mismo. De millonario presumido a temer por su vida tras las rejas, golpes, amenazas y noches de terror. Esto es lo que nadie te había contado sobre su verdadera pesadilla en prisión, Fofo Márquez, aquel que llenaba las redes con lujos y excentricidades, hoy apenas logra conciliar el sueño en la oscuridad húmeda de su celda. El eco de los gritos ajenos, los golpes contra los barrotes y el sonido de pasos que se acercan lentamente se han convertido en su nueva rutina. Cada noche es un desafío a la supervivencia. Cada amanecer es un triunfo momentáneo. Su cuerpo, antes símbolo de ostentación, ahora muestra marcas profundas de las agresiones silenciosas que ha recibido sin que nadie fuera de esos muros se entere. El martes pasado, durante el llamado pase de lista, Fofo fue empujado sin aviso al centro del patio. Un grupo de internos lo rodeó sin decir palabra. La tensión era tan espesa que ni los custodios se atrevieron a intervenir. Una voz ronca ordenó que se arrodillara. Él dudó. ¡Error! Una bota sucia y pesada se estrelló contra su estómago. Cayó al suelo sin aire, mientras el círculo se cerraba como una jauría hambrienta. Le quitaron los tenis, esos que tanto presumía, y lo obligaron a caminar descalzo sobre el concreto hirviente hasta que la piel de sus pies empezó a abrirse. Las reglas ahí dentro no las dicta el Código Penal, sino los mandatos de los más temidos. A Fofo le asignaron un trabajo humillante: recoger las bandejas sucias de los demás reclusos. El problema no era solo la suciedad ni el hedor, sino que cada charola que no regresaba perfectamente limpia significaba un castigo, y ese castigo llegó. Una tarde, tras regresar una bandeja con restos pegados de frijol viejo, 2 internos lo arrastraron hasta la zona de las duchas. Nadie sabe exactamente lo que pasó ahí, pero testigos aseguran que sus gritos se escucharon hasta el otro extremo del penal. Al salir, no podía sostenerse en pie. Lo llevaron de vuelta a su celda cargado por los mismos que lo golpearon. Los rumores dicen que Fofo ha perdido más de 10 kilos en menos de un mes. Sus ojos, antes cubiertos por lentes de diseñador, ahora muestran ojeras profundas y una mirada vacía. La comida que le dan, fría y dura, es escasa. Sin embargo, lo que más lo consume es el miedo. Al caer la noche teme cerrar los ojos. Hay quienes aseguran que los mismos custodios lo han amenazado, susurrándole advertencias mientras pasan lista. Esta noche podría ser la última. Una mañana, durante la entrega de correspondencia, recibió una carta sin remitente. Solo decía una frase escrita con tinta roja: «Ya no queda nadie afuera que pueda salvarte». Desde ese día, su semblante cambió aún más. Se volvió paranoico. Mira a todos con desconfianza, incluso al joven guardia que le ofrece agua en el comedor. No acepta nada que no haya visto abrir frente a él. Aún así, no puede evitar temblar cada vez que escucha la llave girar en la cerradura. El viernes pasado, durante el horario de visita, nadie vino a verlo, ni amigos ni familiares. Solo un hombre desconocido que se sentó del otro lado del vidrio. No dijo palabra, solo lo miró durante 20 minutos. Y cuando el tiempo se acabó, antes de levantarse, el hombre hizo un gesto que dejó helado a Fofo. Deslizó un dedo por su propio cuello, como quien afila una navaja invisible. Desde entonces, Fofo duerme a ratos, siempre con un ojo abierto. No le permiten tener objetos que pueda usar como protección. Ni siquiera le dejaron quedarse con su reloj. Las reglas son claras. Dentro de esas paredes, el tiempo no le pertenece. La semana pasada, en una de las revisiones nocturnas, alguien deslizó bajo la puerta de su celda un pequeño papel arrugado con un número, 48. No sabía si eran horas o días, pero la ansiedad lo devoró. Al segundo día lo sacaron de su celda sin explicación.
Lo llevaron a un cuarto donde lo sentaron frente a un hombre que no se presentó. Solo le hizo preguntas directas sobre sus propiedades, sus cuentas y la ubicación exacta de ciertos documentos. Fofo balbuceaba, tratando de recordar. Cada respuesta incorrecta traía un nuevo golpe. No con puños, sino con un tolete envuelto en tela mojada que no dejaba moretones visibles, pero dolía como si le rompieran los huesos. En otra ocasión, mientras se encontraba en la fila del comedor, alguien le tiró encima un cubo de agua fría mezclada con restos de comida echada a perder. Se burlaron, lo empujaron y lo obligaron a limpiarse con la camisa rota que apenas le cubre el cuerpo. Al intentar defenderse, otro interno lo tomó por la espalda y lo estampó contra el muro. «Aquí no eres nadie», le dijeron al oído antes de dejarlo tirado en el suelo. Los que lo conocieron en libertad cuentan que siempre había tenido guardaespaldas. Ahora ni siquiera tiene quien lo defienda de las palizas que recibe casi a diario. Nadie lo ayuda cuando tropieza o cuando se le cae la bandeja al suelo. Hay quienes dicen que los internos lo llaman el muñeco roto porque ha dejado de resistirse, como si ya lo hubieran desarmado. Ayer, los rumores crecieron aún más. Supuestamente, un grupo de internos lo habría obligado a escribir una carta pidiendo perdón a los familiares de una de sus víctimas. La escribieron ellos, pero lo obligaron a firmarla con sangre. Le hicieron un pequeño corte en la palma de la mano y usaron la sangre como tinta. La carta nunca salió del penal. La clavaron en la puerta de su celda como un recordatorio. Aquí no hay redención. Se habla de una posible transferencia a un penal de mayor seguridad, pero algunos dicen que no llegará vivo para entonces. Incluso se filtró que el alcaide del penal ya autorizó que lo muevan a una celda compartida, algo que no había pasado hasta ahora. Y su nuevo compañero de celda es alguien apodado El Silencio, un hombre que no habla, pero que todos temen. Dicen que no necesita hablar para hacer que el miedo paralice a quien duerme a su lado. En la última semana, Fofo ha sido visto con un vendaje en el brazo derecho. Algunos aseguran que intentó defenderse durante una riña en el patio, pero lo único que logró fue que le torcieran el brazo hasta casi romperlo. Otros dicen que el vendaje es porque lo obligaron a tatuarse una frase humillante, hecha a la fuerza con una aguja oxidada y tinta de bolígrafo. Propiedad de la 17. Nadie le ha explicado lo que significa, pero todos en el penal saben que la 17 es una pandilla interna que controla la zona más temida del complejo. Esta mañana, durante la limpieza de las áreas comunes, lo vieron arrastrando un balde de agua sucia. Le obligaron a fregar el suelo donde otros escupían a propósito. Cada metro que limpiaba, otro lo ensuciaba. Una humillación constante que no tiene fin. Hoy, justo antes del almuerzo, un custodio le entregó otro papel. Solo 2 palabras: sin salida. La presión dentro del penal crece. Se espera que en las próximas horas haya un nuevo ajuste de cuentas. Nadie sabe si será él el siguiente. Lo que sí se sabe es que Fofo ya no es aquel que se subía a los deportivos ni el que lanzaba billetes desde un balcón. Ahora es solo un número más en la lista de los que sobreviven día a día, sin garantías, sin salvación. Y mientras allá afuera muchos se preguntan qué pasará con él, aquí adentro, la respuesta parece ser solo una: el tiempo se le acaba. Esa primera noche fue solo el inicio de lo que, para Fofo Márquez, se ha convertido en un ciclo interminable de tortura mental y física. Apenas el sol se oculta, la atmósfera en el penal cambia. Los gritos aumentan, los golpes contra los barrotes se hacen más violentos, y las sombras de los internos recorren los pasillos como si buscaran presas. Fofo ya no duerme, al menos no sin sobresaltos. Cierra los ojos solo para revivir en pesadillas lo que vive cuando está despierto. Cada noche, exactamente a las 11, comienzan los llamados. Voces graves que pronuncian su nombre desde las otras celdas, seguidas de amenazas veladas que al principio no entendía, pero que ahora le quedan claras. «Estás contado», dicen. Otras veces solo rasgan los muros con objetos filosos, dejando un chirrido insoportable que le eriza la piel. En más de una ocasión ha tapado sus oídos hasta hacerse daño a sí mismo, intentando bloquear el sonido.
En una de esas madrugadas, mientras la mayoría de los presos dormía o fingía dormir, alguien arrojó a su celda un trozo de trapo ardiendo. No llegó a encenderse completamente, pero el olor a tela quemada y el susto lo dejaron paralizado. El mensaje era claro: no hay lugar seguro ni siquiera en el encierro de su celda. Al día siguiente, las miradas de los otros internos confirmaron lo que ya temía. Había sido solo un aviso. El miedo lo obliga a mantenerse sentado contra la pared más lejana de la puerta, abrazándose las rodillas. Las noches son largas, y el tiempo parece estirarse en un silencio interrumpido solo por las cadenas que arrastran algunos custodios en sus rondas. Sin embargo, son los internos los que realmente controlan el ritmo de la prisión. Una noche escuchó cómo golpeaban a otro recluso a pocos metros de su celda. Cada golpe iba seguido de un silencio denso, como si todos contuvieran el aliento esperando el siguiente estallido. Las noches de domingo son peores. Se dice que es cuando los líderes de las pandillas internas realizan sus selecciones. Esa vez a Fofo lo sacaron arrastrando a un pasillo sin luz, solo guiado por los empujones de dos internos más grandes que él. Le ordenaron que se quedara quieto mientras le rodeaban el cuello con una cuerda improvisada hecha de sábanas viejas. Le preguntaron qué haría para que lo dejaran vivir otra semana. Fofo solo suplicó. Las lágrimas resbalaron por su rostro mientras su respiración se cortaba. Finalmente lo soltaron, pero lo dejaron caer al suelo, donde lo patearon un par de veces antes de marcharse. Durante otra madrugada, alguien dejó colgando frente a su celda un muñeco de trapo con una soga al cuello. En el pecho del muñeco pintaron un número: 0. Fofo entendió que no se trataba de una broma. Se sentó en el rincón más oscuro de la celda, con la espalda contra el muro, mirando fijamente el muñeco hasta que amaneció. Ni siquiera se movió cuando su estómago comenzó a retorcerse por el hambre. El sonido del agua goteando desde las tuberías oxidadas es el único acompañante que tiene en esas largas horas de oscuridad. El frío cala los huesos y su cobija, rota y húmeda, no alcanza a cubrirlo del todo. Una noche sintió que algo le rozaba el pie. Pensó que era una rata, pero cuando alumbró el rincón con el escaso reflejo de la luz del pasillo, vio que alguien había deslizado bajo la puerta un trozo de tela manchada con algo oscuro. Supo que era un mensaje. Nadie le explicó su significado, pero esa noche soñó con manos llenas de tierra cerrándose sobre su garganta. En otra ocasión, el sonido de pasos se detuvo justo afuera de su celda. Permanecieron allí por minutos, tal vez horas. Él no supo decir cuánto. Lo que sí supo fue que después de esa larga espera, alguien deslizó un objeto metálico por debajo de la puerta. Un clavo oxidado. Lo tomó sin entender si se trataba de una amenaza o de una oportunidad. Desde entonces, lo guarda envuelto en una tira de su propia camiseta como si fuera su último recurso. Una de las noches más largas fue aquella en la que lo sacaron sin previo aviso y lo llevaron al patio trasero, donde no hay cámaras. Le vendieron los ojos con cinta gris y lo dejaron de rodillas sobre el asfalto. Durante lo que parecieron horas, nadie le habló ni lo tocó. Solo escuchaba respiraciones pesadas alrededor suyo. Luego, un golpe seco en la espalda lo tiró de frente al suelo. Cuando intentó levantarse, otra patada lo mantuvo abajo. No hubo gritos, solo castigo silencioso. Al regresar a su celda, sangraba por la nariz y tenía un diente flojo. Las noches de lluvia son peores. Las goteras hacen que el suelo esté siempre mojado y resbaladizo. El agua fría le cala los pies y las manos. Una madrugada, durante una tormenta, sintió cómo el agua le llegaba hasta los tobillos. Se quedó sentado en su catre, sin moverse, escuchando los truenos afuera y los golpes de puños contra las paredes en los otros pabellones. Cada trueno parecía sincronizado con un puñetazo invisible en su estómago. Hace apenas 2 noches, Fofo fue obligado a permanecer de pie junto a la puerta de su celda mientras otros reclusos lo observaban desde los barrotes.
Le arrojaban restos de comida, cáscaras de fruta podrida y trozos de pan endurecido. Él no respondía. Sabía que cualquier movimiento podía desencadenar algo peor. Así estuvo durante más de 2 horas, sin apartar la vista del suelo. Finalmente, uno de ellos escupió a sus pies y se marcharon. Los relojes no existen ahí dentro. Solo el sonido de la puerta abriéndose o cerrándose marca el paso de las horas. Fofo ha perdido el sentido del tiempo. A veces cree que es de día, pero la penumbra constante lo hace dudar. Una madrugada, escuchó cómo alguien en la celda vecina murmuraba su nombre una y otra vez. No gritaba, solo repetía su nombre con un tono bajo, casi hipnótico. No pudo dormir en toda la noche. En otra noche de vigilia, Fofo descubrió una nota escondida bajo la almohada. Decía simplemente: «Si sobrevives esta semana, la siguiente será peor». No supo quién la dejó ni cuándo. Desde entonces revisa su celda cada noche, temiendo encontrar algo peor. El cansancio lo consume, pero sabe que dormir profundamente es un lujo que no puede permitirse. Una madrugada, agotado, se quedó dormido por unos minutos. Al despertar, encontró un corte en su antebrazo, superficial pero preciso, hecho con algo afilado. No había rastro de quién lo hizo, ni de cómo entraron a su celda sin que lo notara. En ocasiones, siente que lo observan desde las sombras del pasillo. Otras veces escucha cómo alguien golpea los barrotes en código Morse, aunque no entiende lo que significa. Algunos dicen que es una advertencia, otros que es un llamado para reunir a los que ejecutan la ley interna. Anoche Fofo escuchó algo que no olvidará jamás. Un interno fue arrastrado desde su celda hasta el patio y no volvió. Nadie habla de él al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Fofo se repite a sí mismo que debe mantenerse invisible, pero sabe que para algunos ya es demasiado tarde. En una madrugada más, mientras intentaba cerrar los ojos, alguien arrojó contra su puerta un balde de agua helada con ceniza. El hedor a quemado lo hizo toser durante minutos. Los otros internos se rieron al escuchar su tos. Como si ese sonido confirmara su debilidad, Fofo Márquez sabe que el encierro es solo la primera condena. Las verdaderas penas las dictan aquellos que controlan las noches en la prisión, y en cada amanecer, lo único que desea es sobrevivir un día más. Pero dentro de esas paredes, hasta el amanecer es una incertidumbre. Las amenazas comenzaron de manera sutil. Una palabra tallada en la pared frente a su celda: «Paga». Al principio pensó que era una advertencia para otro, pero cuando esa misma palabra apareció tallada en su bandeja de comida, entendió que el mensaje era para él. Los custodios no dijeron nada. Se limitaron a mirarlo de reojo mientras retiraban la charola, como si ya supieran lo que ocurría. Una mañana, encontró bajo su almohada un trozo de papel arrugado y húmedo. Las letras estaban torcidas, como hechas con manos temblorosas, pero el mensaje era claro: «Esta es tu última semana». Desde ese momento, Fofo revisa cada rincón de su celda antes de acostarse, aunque sabe que, por más que busque, los mensajes siempre terminan apareciendo. En otra ocasión, mientras hacía fila para recibir el almuerzo, un interno pasó junto a él y dejó caer una ficha de dominó en el suelo. Era el 00. Fofo intentó ignorarlo, pero cuando regresó a su lugar, encontró otra ficha, esta vez el número 1 en su bandeja. No entendía el código, pero la insistencia de quienes lo acechaban era suficiente para llenarlo de terror. Una madrugada, se despertó por un sonido metálico. Al mirar al suelo, vio que alguien había deslizado por debajo de la puerta un hilo de alambre oxidado. Atado al extremo, había un pequeño papel con la frase: «Corta o te cortamos». La amenaza le resultó tan directa como incomprensible. Pasó el resto de la noche apretando el alambre en sus manos, temiendo que no fuera el único que entrara por esa puerta. Una semana después, alguien pintó con ceniza en el muro frente a su celda el número 7. Al día siguiente, el número cambió a 6. Fofo comprendió que alguien estaba marcando una cuenta regresiva. Nadie decía nada, pero los números seguían bajando,
uno cada noche. Cuando llegó al número 1, su respiración se volvió un hilo fino y quebradizo. Pero al día siguiente, el número había desaparecido. Solo quedaba una marca, un círculo negro, justo donde había estado el último número. En el baño comunal, mientras lavaba su ropa, encontró tallada en el muro una frase que lo heló por dentro. Nadie te va a llorar. La letra era distinta a la que había visto en su celda. Eso solo significaba una cosa. No era uno, sino varios los que lo vigilaban. La idea de que todos sabían lo que iba a pasarle lo mantuvo en alerta durante días. En un día particularmente caluroso, un custodio le entregó un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró un mechón de su propio cabello, atado con un hilo rojo. No recordaba haberlo perdido, pero la precisión del corte le hizo entender que alguien había estado lo suficientemente cerca mientras dormía. Desde entonces no vuelve a cerrar los ojos por más de unos minutos. En otra tarde silenciosa, mientras estaba sentado contra la pared, escuchó que algo caía al suelo desde el respiradero. Era una pequeña piedra envuelta en tela. Al desenvolverla, encontró un diente humano. No había sangre, pero sí un número grabado con algo punzante. El número 2. No preguntó nada. Guardó el diente en el bolsillo del pantalón y esperó. Una noche, la luz del pasillo se apagó durante varios minutos. Al volver, alguien había escrito en la puerta de su celda con algo rojo: «Te toca». La pintura aún goteaba. Fofo nunca supo si era pintura o algo peor. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían lo que había aparecido. En la bandeja de su cena, una vez encontró una figura hecha de pan. Parecía un ataúd. Dentro alguien había metido un insecto muerto, una cucaracha. Fofo no pudo comer ese día, ni el siguiente. El solo recuerdo de ese pequeño ataúd lo mantenía temblando. Otro mensaje lo recibió cuando se levantó al amanecer. Al ponerse los zapatos, sintió algo extraño. Dentro encontró 2 piedras, una blanca y una negra. Más tarde, un interno le dijo al oído mientras pasaba junto a él: «Una es la vida, otra la muerte. Elige cuál te toca». Fofo se quedó paralizado. No volvió a usar esos zapatos. En el área de recreación, alguien se le acercó y le entregó un trozo de tela que colgaba de su propio uniforme, desgarrado en forma de cruz invertida. Nadie dijo una palabra, pero el mensaje estaba claro: ya lo habían marcado. Lo que vendría después sería cuestión de tiempo. En su catre, una mañana descubrió que habían hecho un pequeño grabado con algo afilado. Era un reloj de arena. Las líneas eran toscas, pero el significado fue evidente para él. Su tiempo se agotaba. A partir de ese día, su respiración era corta, siempre expectante. Una tarde, mientras estaba en el patio, un interno le arrojó una pequeña caja de cerillos vacía. Dentro había un trozo de papel con un solo número, el 50. No supo si era el conteo de días, de golpes o de cualquier otra cosa, pero la espera se le hizo insoportable. En el desayuno, alguien cambió su taza de café por una llena de agua turbia con un pequeño objeto flotando. Era un botón de su propia camisa, arrancado sin que se diera cuenta. Sabía que solo lo mantenían vivo para que el miedo lo fuera quebrando lentamente. En una noche sin luna, alguien comenzó a golpear el muro trasero de su celda. Era un patrón constante, casi hipnótico. Alguien estaba marcando el ritmo de algo, quizá de una cuenta atrás. Eso duró horas, hasta que Fofo terminó con los nudillos sangrando de tanto cubrirse los oídos. A veces los mensajes no eran escritos, sino silencios demasiado largos, como la noche en que lo sacaron de su celda. Lo llevaron al comedor vacío y lo dejaron allí, solo, durante horas. Sin comida, sin agua, sin nadie. Al regresar, encontró su catre lleno de ceniza y su almohada rasgada. Nadie le explicó por qué. Una madrugada se despertó y notó que el agua de su vaso era roja. No olía a sangre, pero nadie se atrevió a decirle qué era. Desde entonces, solo bebe lo que ve servir directamente de la jarra. Y aún así, cada trago lo hace con el estómago revuelto.
En otra ocasión, al limpiar el pequeño espacio de su celda, encontró, incrustado entre las grietas del muro, un trozo de papel plastificado. Al sacarlo, leyó: «Estás solo». Lo más inquietante no fue el mensaje, sino que estaba escrito con su propia caligrafía. El último mensaje que recibió fue el más claro de todos. Una carta doblada en 4 que decía: «Nadie vendrá, nadie te salvará. Nosotros decidimos». Esa noche el silencio fue absoluto en el pabellón, y ese silencio, para Fofo, fue el aviso más aterrador de todos. Esa noche lo sacaron de la celda sin decir una palabra. 2 sombras enormes lo arrastraron por los pasillos húmedos y oscuros del penal, mientras los otros reclusos guardaban un silencio cargado de presagio. Lo llevaron hasta una habitación sin ventanas, donde solo había una silla metálica oxidada y un foco parpadeante que colgaba del techo. Lo obligaron a sentarse y, antes de que pudiera resistirse, sintió cómo le ataban las muñecas con alambres fríos que le cortaban la piel. Nadie habló. Solo el chirrido del metal al apretarlo le indicó que el tormento apenas comenzaba. Le colocaron una bolsa de yute sobre la cabeza. Era vieja. Olía a moho y a cosas que prefería no imaginar. La presión de la tela contra su rostro lo hacía respirar con dificultad. Cada vez que intentaba inhalar, sentía que la asfixia lo llevaba al borde del desmayo, pero no lo dejaban perder la conciencia. Cada vez que su cabeza caía, un golpe seco lo regresaba. Puños, rodillas, toques eléctricos, todo en un ciclo interminable. En algún momento, le arrancaron la camiseta y comenzaron a presionar su espalda contra la superficie rugosa de la pared. Era cemento crudo. Cada vez que lo empujaban, su piel se desgarraba, dejando marcas que ardían como fuego. Después, alguien le lanzó un líquido encima. Al principio pensó que era agua, pero el escozor le confirmó que era sal. Cada herida abierta comenzó a arder como si le hubieran prendido fuego. Lo siguiente fue aún peor. Lo obligaron a arrodillarse sobre fragmentos de vidrio molido. La presión hizo que los cristales se incrustaran en sus rodillas y palmas cuando intentaba equilibrarse. Fofo trataba de contener los gritos, pero era inútil. La sangre le resbalaba por las piernas, formando pequeños charcos a sus pies. Los otros internos que observaban desde las sombras murmuraban palabras que no lograba entender, pero sentía que cada susurro era un veredicto. En otra sesión, le vendaron los ojos y lo hicieron caminar descalzo sobre un piso cubierto de pequeñas espinas. Cada paso era una tortura. Cada centímetro que avanzaba, una prueba de resistencia. Pero el suelo no terminaba nunca. Cuando por fin cayó al suelo, agotado, comenzaron a patearlo, directo al abdomen y las costillas. Sentía que le rompían algo por dentro, pero los golpes seguían llegando con la misma fuerza. Una vez lo dejaron colgado de los brazos durante horas en una celda sin ventilación. Los grilletes le cortaban la circulación y sus dedos se entumecieron primero. Luego comenzaron a arder con un dolor punzante. Cada tanto alguien pasaba y le lanzaba agua helada directamente al rostro. Luego, sin aviso, un cubo de agua caliente. La piel de su pecho se enrojecía por el contraste, pero nadie mostraba piedad. En otra ocasión, lo obligaron a sostener una barra de hierro sobre su cabeza. Si la bajaba, recibiría un golpe con un palo en la espalda. Durante horas estuvo temblando, con los brazos entumecidos, mientras sus verdugos lo miraban con calma. Cuando por fin cayó, lo levantaron solo para repetir el castigo desde el principio. Hubo noches en que lo encadenaron en una celda oscura, donde apenas podía sentarse. Durante horas reproducían un sonido metálico que retumbaba en su cráneo. Era un martilleo constante, agudo, como si picaran el acero con un clavo. Fofo comenzó a imaginar que le estaban rompiendo el cerebro. Cuando quiso pedir que pararan, nadie respondió. Solo ese ruido martillante durante toda la noche. Una vez lo envolvieron en una sábana mojada y lo dejaron a la intemperie, sobre el concreto frío del patio. Era invierno. Su cuerpo tiritaba tanto que sintió que sus huesos se quebraban de dentro hacia afuera. Al amanecer, alguien lo despertó, arrojándole polvo blanco en la cara. Le dijeron que lo mantendría alerta,
pero lo único que sintió fue un ardor que le subía por las fosas nasales, como si lo estuvieran quemando desde adentro. La peor de todas llegó cuando lo obligaron a enfrentarse a otro interno, solo para diversión de los demás. Fofo no sabía pelear, y lo dejaron claro desde el primer puñetazo que recibió en la mandíbula. Pero no lo dejaban caer. Lo levantaban, lo empujaban otra vez a la pelea. Cada golpe era un recordatorio de lo que había perdido al entrar ahí: el control, la libertad, el respeto. Después de esa noche, Fofo Márquez entendió que en prisión el sufrimiento no tiene límites.